Imagina hacer una historia donde el mayor atractivo sean los mabumbos de las mujeres, tramas surrealistas y el poder de la amistad. Ahora imagina unir todos esos factores y que contra todo pronóstico termine siendo tan exitoso que durante un tiempo le compitió al Big Three conformado por One Piece, Naruto y Bleach. Y si aún no sabes a qué manga nos referimos, estamos hablando de Fairy Tail, el cuento de hadas donde más que su historia, lo que realmente brilla son las pompas y los opais de sus personajes femeninos. Si hablamos de Fairy Tail en su época dorada, hay que ponerle en el contexto correcto, porque hoy a veces se recuerda como el anime que estaba por debajo del Big Three, cuando en realidad durante varios años fue uno de los shonen más grandes y reconocibles de su generación. Fairy Tail nació en el lejano 2006 de la mano de Hiro Mashima y desde el principio tenía una propuesta bastante clara: una historia de aventura fantástica con gremios magos, poderes espectaculares, humor, amistad y un elenco de enormes personajes que rápidamente podrían convertirse en tus favoritos. Y lo interesante es que realmente no tardó nada en despegar. El manga comenzó a ganar fuerza rápido. Para 2009, por ejemplo, Fairy Tail ya había vendido más de 2,9 millones de ejemplares en Japón durante un año, colocándose en el octavo manga más vendido del país, y eso teniendo por delante al Big Three. Pero el verdadero salto llegó cuando apareció el anime. En el 2009 se estrenó la adaptación televisiva de Fairy Tail. Empezó a convertirse en un fenómeno internacional. De repente Naxu, Lucy, Grey, Ersa y el gato Happy, más la compañía, empezaron a estar en las conversaciones de todos los otakus. Y aquí es donde hay algo que tenemos que aclarar. Fairy Tail era parte del Big Three, no oficialmente. El llamado Big Three estaba formado por One Piece, Naruto y Bleach, principalmente por la combinación de su enorme popularidad, ventas, presencia internacional y protagonistas dentro de la cultura de aquella época, además que pertenecían a la Weekly Shonen Jump. Pero eso no significa que Fairy Tail estuviera lejísimo. De hecho, durante su mayor momento, Fairy Tail era uno de los principales competidores que estaban inmediatamente detrás de ellos o a veces lo superaban. Y los números lo dejaban bastante claro. Entre finales del 2009 y 2010, Fairy Tail llegó a ser el tercer manga más vendido de Japón durante un determinado periodo, solamente por detrás de One Piece y Naruto. Así es, Fairy Tail superó a Bleach. Entre noviembre de 2009 y mayo de 2010 acumuló 3,6 millones de copias vendidas, y en el ranking anual de 2010 ocurrió algo todavía más impresionante. Fairy Tail vendió aproximadamente 5,74 millones de ejemplares, colocándose en el cuarto puesto de la lista anual de mangas más vendidos de todo Japón. Es decir, estamos hablando de una serie que durante un periodo concreto estaba literalmente peleando por los primeros puestos de venta contra los gigantes de la industria, y ahí es donde se entiende su mayor popularidad. La época en la que Fairy Tail estaba en todas partes fue entre 2009 y 2012. Ahí vio probablemente su momento de mayor explosión. El anime estaba en emisión semanal, el manga avanzaba a toda velocidad y cada nuevo arco generaba conversación. Además, tenía algo que lo hacía especialmente fácil de consumir: era extremadamente entretenido. No necesitabas entrar pensando que ibas a estudiar una compleja mitología de más de 300 capítulos. Llegabas y conocías a Naxu, a Lucy, a Happy, a todos. Veías el grupo de magos haciendo absolutamente cualquier cosa menos comportarse como adultos funcionales, y poco a poco tú empezabas a ser parte de ese gremio. Y cuando la historia se ponía seria, se ponía muy seria. La isla Tenron, la batalla de Grimmauld Heir, la aparición de Agnologia, la historia de Ersa, Gray, Naxu, Lucy. La serie podía pasar de "mira, Naxu está haciendo alguna tontería" a "¿por qué rayos estoy llorando por la historia de un gato azul?" en cuestión de minutos. Esa mezcla de comedia, más aventura, más acción, más drama, más amistad, terminó siendo una de las grandes características de la franquicia. Durante esos años, Fairy Tail no era simplemente otro anime shonen, era uno de los animes que la gente estaba siguiendo semana tras semana. En Occidente, especialmente, tuvo una presencia enorme gracias a Internet, los fanfics y posteriormente las plataformas de distribución. Todos los chicos terminaron siendo personajes reconocibles incluso entre personas que no necesariamente habían leído el manga. Y eso ayudó muchísimo a Fairy Tail a convertirse en una de las grandes franquicias del shonen de su generación. De hecho, para cuando terminó el manga original en 2017, la serie había alcanzado la enorme cifra de 60 millones de copias vendidas alrededor del mundo después de solo 11 años de publicación. Y estamos hablando de una obra que ni siquiera pertenece a la revista más famosa de Japón, la Weekly Shonen Jump, sino a su competencia, que, siendo franco, vende, si acaso, un 30% de lo que la Weekly Shonen Jump vende al año. Pero si entraste a este video por la portada, pues sí, aquí tenemos full contenido calientabraguetas, porque parte de su éxito se debe a eso. Una de las cosas que más llamaba la atención de Fairy Tail, específicamente durante su época de mayor popularidad, era precisamente el diseño de sus personajes femeninos. Hiro Mashima nunca tuvo demasiados problemas en utilizar el atractivo físico de sus personajes como parte del espectáculo, y ahí está la trama de Lucy, Ersa, Mira Jane, Luvia, Kana, Levi, y puedo tardar mucho más porque son varias. Prácticamente el gremio
tenía más personajes capaces de convertirse en waifus que en misiones de rango S. El caso más evidente era Lucy Hemophilia. De su introducción, el personaje estaba diseñado para ser atractiva y el anime aprovecha constantemente ese aspecto mediante situaciones cómicas, cambios de vestuario, trajes de baños, accidentes absurdos y sí, escenas de fanservice. Pero Lucy no era simplemente el personaje bonito, ese es precisamente el punto interesante. El fanservice convivía con los personajes femeninos que tenían bastante peso dentro de la historia. Ersa, por ejemplo, podía aparecer con una armadura diseñada para lucir espectacular y 5 minutos después estar repartiendo golpes como si hubiera firmado un contrato con la violencia. Y probablemente Esther Carle es el mejor ejemplo de todo lo que funciona en el fanservice de Fairy Tail. El personaje tenía más estética extremadamente llamativa, múltiples armaduras y una enorme variedad de diseños. Su magia además consistía precisamente en cambiar el equipamiento, lo que le permitió a Mashima inventarse constantes nuevos atuendos que, seamos claros, eran muy sugerentes pero atractivos de ver y algunos eran bastante creativos, si me entienden. Pero Versa no estaba ahí únicamente para decorar la pantalla, era uno de los personajes más fuertes de la serie, tenía una historia bastante dramática y protagonizó algunos de los combates más recordados del anime. Lo mismo ocurría con Mira Jane. Su diseño era deliberadamente atractivo y el anime explotaba muchísimo esas características, pero detrás de esa apariencia estaba uno de los personajes con mayor contraste de la serie. La amable y dulce Mira podía convertirse en una auténtica bestia cuando utilizaba su magia, específicamente en un diablo. El fanservice de Fairy Tail, por tanto, no era un elemento aislado, formaba parte de la fórmula mágica de Hiro Mashima. La serie entonces ya mezclaba acción, humor, drama, amistad, aventura y a eso le añadimos fanservice. Y el anime además sabía perfectamente cuándo utilizarlo para provocar una situación cómica, porque muchas escenas funcionaban precisamente por el contraste. Podíamos estar teniendo una conversación dramática sobre el pasado de un personaje y de repente ocurría alguna situación absurda relacionada con un traje de baño, una transformación o un accidente con la ropa. Era muy propio del shonen de aquella época y claro, para una parte del público adolescente y joven que descubrió Fairy Tail durante el 2009 y 2012, aquellos diseños fueron parte importante del atractivo de la serie. No era solamente que los personajes fueran poderosos, eran reconocibles. Lucy tenía su estética, Ersa tenía sus armaduras, Mira Jane tenía su apariencia angelical pero su poder demoníaco, Lluvia tenía su personalidad obsesiva con Grey. Cada una tenía una identidad visual muy marcada y eso también explica por qué algunas terminaron convirtiéndose en personajes extremadamente populares dentro de la comunidad. En definitiva, Fairy Tail nunca pretendió ser un anime particularmente pudoroso. Mashima entendía perfectamente que el atractivo visual también vende y utilizó fanservice como un ingrediente más de la serie. Pero lo curioso es que con el pasar del tiempo, uno comienza a recordar Fairy Tail no por su escena de fanservice y 5 minutos después acordarse de otra cosa, sino que uno asocia Fairy Tail por historias como Ersa sufriendo, Naxu peleando con monstruos gigantescos o todo el gremio llorando, como si se hubiera acabado el mundo. Porque esa precisamente es la locura de esta historia. Podía darte una escena para alegrarte la vista y al capítulo siguiente destrozarte emocionalmente el corazón. Pero la pregunta del millón es, hoy en día, ¿vale la pena leer la historia desde cero? Fairy Tail sigue valiendo completamente la pena, especialmente si quieres disfrutar de un shonen clásico que no se toma demasiado en serio y que apuesta más por hacerte disfrutar y encariñarte con sus personajes que por darte una obra que intente ser perfecta. Fue una de las grandes series de su generación, llegó a competir en popularidad con los más famosos, tuvo una época en la que su anime estaba entre los más vistos del mundo y construyó una comunidad que aún al sol de hoy sigue siéndole completamente fiel. Y sí, tiene fanservice, mucho, y abusa del poder de la amistad. Algunas decisiones pueden sacarte un pero ¿qué demonios acaba de pasar? Pero probablemente tendrás que perdonarles unas cuantas cosas por el camino. Pero cuando Fairy Tail está en su mejor momento, créeme que funciona. Porque al final no se trata solamente de ver quién es el mago más fuerte, se trata de acompañar a nuestro gremio durante una aventura larguísima, reírte con ellos, disfrutar con ellos y de vez en cuando preguntarte cómo es posible que un gato azul tenga alas. Y quizás esa es la mejor forma de definir Fairy Tail. No es perfecto, pero tiene corazón.